Hola y bienvenidos a un nuevo video de MCMAT. Continuamos en la unidad número 8 de Estadística Descriptiva para primer año de bachillerato. Vamos a estudiar la clase 2.4 deciles y percentiles por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. Nos encontramos en la situación del problema inicial y nos dicen: al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos, que son los que se acaban de mostrar acá en pantalla. Ahora nos piden: literal A, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? Literal B, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias? Literal C, ¿cuál fue el número máximo de las inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencias? Literal D, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menos inasistencia? Recordemos que menciona la frase con menos inasistencias porque nos está diciendo que la información que se recaudó y la que nos presentan acá son las inasistencias del grupo de estudiantes que tuvo menos inasistencias durante todo el año escolar. Entonces vamos a darle solución. En el paso número 1 lo que vamos a hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Y en el paso número 2 lo que vamos a hacer es dividir nuestro conjunto de datos en 20 partes iguales. Como se va a estar dividiendo nuestro conjunto de datos en 20 partes iguales, cada una de estas partes va a valer el 5% o equivale al 5% de los datos. Veamos entonces, ya ordenado nos quedaría de esta forma. Aquí si aparece el número dos veces, pues lo vamos a colocar solamente que de menor a mayor, así como se muestra en pantalla. Comenzando con el valor mínimo que fue 2 y el valor máximo que fue 15. Ahora vamos a dividir nuestro conjunto de datos en 20 partes iguales. Entonces quedaría dividido de esta forma. Como tenemos 20 datos justamente, cada uno de ellos va a ser una parte. Tenemos la parte 1, parte 2. Si contáramos de 5 en 5, aquí llevamos el 15%, 20%, 25%, 30% hasta llegar al 100%, que es nuestro total de datos en este caso. Cada una de estas partes nos representa el 5%, como ya mencionaba. Vamos a comenzar a darle solución a cada una de las interrogantes que nos hacían. En la pregunta literal A dice: ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? Como estas son las asistencias de esos estudiantes que nos menciona acá, lo único que vamos a hacer es contar de 5 en 5, como cada parte equivale al 5%, y donde esté el 20% ahí vamos a colocar nuestra flechita y a indicar que allí es donde se cumple. Tendríamos 5%, 10%, 15%, y en este valor de 5 colocaríamos el 20%, por lo cual podríamos darnos cuenta que como máximo un estudiante tuvo 5 inasistencias en el año, pero puede ser que pudo tener 2, 4 o también el 5, por lo cual vamos a decir que el 20% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias, o como máximo, que significa exactamente lo mismo. En el literal B dice: ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias? Ahora nos están preguntando por el 60%. Si aquí tenemos el 20, contando de 5 en 5 tendríamos 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, y aquí donde está este 10, aquí tendríamos el 60%, por lo cual podríamos afirmar que el 60% de los estudiantes tuvo a lo sumo 10 inasistencias durante todo el año. El 60% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 10 inasistencias, como ya les explicaba. En el literal C nos preguntan: ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencia? Como nos dice 5%, es justamente nuestro valor mínimo, que en este caso es 2. Y ahí colocamos el 5%, por lo cual podríamos decir que el 5% de los estudiantes con menos inasistencia tuvo a lo sumo 2 inasistencias. Ahora en el literal D nos dice: ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menos inasistencia? Si estos datos conforman el 100%, significa que acá donde está el 14 tenemos 95 y luego tendríamos 100, o podemos contar de 5 en 5 hasta llegar al 95. Lo vamos a hacer así. Aquí tendríamos el 95 porque más 5 se hace 100%, y aquí sería entonces nuestro 95%. Por lo cual podemos afirmar entonces que el 95% de los estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 14 inasistencias. Y ya hemos dado solución a nuestro problema inicial. Pasamos a la definición. Tenemos los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos. Cada una se conoce como deciles.
Cada decil concentra 10% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 10% de los datos, el segundo el 20% de los datos y así sucesivamente hasta el decil 9 que concentra el 90% de los datos. Y acá nos muestra un diagrama que nos representa los deciles, o sea que de 10 en 10 tenemos cada uno de ellos un decil, por lo cual nuestro total de datos estaría dividido en 10 partes iguales. Como nosotros dividimos en el ejercicio anterior en 20 partes iguales, pero si lo podríamos reagrupar como en 10 partes iguales para que tuviéramos las posiciones de los deciles, pero también es correcto hacerlo de esa forma. Los valores de una variable que dividen el conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad de datos, cada una se conoce como percentiles. Para calcular el decil D de un total de n datos se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor de D de n entre 10. Análogamente, para calcular el valor del percentil P se busca el dato cuya posición se aproxime más al valor P n entre 100 en este caso. Significa entonces que si nosotros queremos encontrar cualquier decil dentro de nuestra distribución de datos, lo que vamos a hacer es cambiar el valor de D. Por ejemplo, si queremos el decil número 2, cambiamos D por 2. Aquí donde está n vamos a sustituir nuestra cantidad de datos que nos den y luego lo vamos a dividir entre 10. Multiplicaríamos 2 por la cantidad de datos dividido entre 10. Si queremos el decil número 9, cambiamos D por 9, sustituimos n por la cantidad de datos que tengamos y luego lo dividimos entre 10 y así sucesivamente para cualquier decil. Para encontrar cualquier percentil lo que vamos a hacer es sustituir el valor del percentil que queramos. Por ejemplo, si queremos el percentil número 5, cambiamos a P por 5, sustituimos n por la cantidad de datos y luego la dividimos entre 100. Si queremos el percentil número 50, cambiamos P por 50, sustituimos la cantidad de datos que tengamos donde está la letra n y lo dividimos entre 10. Y así sucesivamente para cualquiera de todos los percentiles que nosotros queramos calcular. Ahora nos dice cada percentil concentra 1% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 1% de los datos, el segundo el 2% de los datos y así sucesivamente hasta el percentil 99 que concentra el 99% de los datos. De igual forma como los deciles dividen a nuestra distribución de datos o a nuestro conjunto de datos en 10 partes iguales, acá los percentiles lo dividen en 100 partes iguales y en los cuales cada una de estas partes va a concentrar 1% más que el otro. En este caso, son de mucha utilidad a la hora de analizar un conjunto de datos como lo vimos en el ejercicio anterior, para analizar en este caso cómo nuestro conjunto de datos se está distribuyendo, cómo se está concentrando. Ahora llegamos a la sección de problemas donde ustedes se van a divertir trabajando estos dos ejercicios. Espero que se haya entendido muy bien este contenido y bueno, nos vemos en el siguiente video.